están? El día de hoy les traemos un capítulo distinto a los demás. ¿Por qué? El día de hoy vamos a tener un debate sobre un tema que ya hemos venido tocando en capítulos anteriores, que es sobre lo decolonial. Y vamos a verlo sobre dos aspectos, dos pensamientos distintos, que es el posmodernismo y modernismo. El pensamiento posmodernismo lo va a defender mi compañero Luis, y el pensamiento modernista lo vamos a hablar Diego y mi compañero Diego y yo. Así que empezamos con el debate. Bueno, para empezar creo que sería interesante hablar sobre el modernismo primero, ¿sí? Porque fue lo que primero inició y lo que primero llegó, básicamente. Y luego vamos a hablar sobre el posmodernismo, una breve, tal vez lo más que se pueda en introducción, algo rapidito, un breve resumen chiquito de qué trata estas dos posturas, y vamos a relacionarlo con lo de colonial y vamos a ir a ya que vaya surgiendo el debate de manera más natural. ¿Te parece, Diego? Ya, mira, el modernismo en sí se basa en que debe haber una razón, tiene que haber ciencia y protege los derechos humanos. Entonces, que también dice que debe haber una verdad universal. Entonces, el posmodernismo, no sé en qué se basará. ¿O qué se basa en su postura de ustedes? La postura posmodernista, de hecho, surgió como una respuesta a esa ola modernista que ya existía, que se originó. Bueno, de hecho, la postura modernista ya es un poco anticuada, si lo vemos desde este punto, porque surgió a mediados del siglo XX, el siglo pasado. Estamos a inicios del siglo XXI. Pero el modernismo sigue creciendo, la ciencia sigue creciendo. Pero ojo, déjame terminar, porque igual al fin y al cabo te dejo terminar y cerrar tú. ¿De qué fue el modernismo? También. El posmodernismo va de la mano no solamente de la crítica al modernismo como tal, sino en sí a todos los metarrelatos que puedan existir en el mundo. Metarrelatos como lo son, puede ser el capitalismo, el marxismo, porque no viene solamente la crítica hacia la derecha o como, alguna gente creo que puede malentender. En verdad, su postura de ustedes solo critica. Pero a partir de dónde viene la lógica y la razón, de la crítica. La razón viene de la mano con la crítica, pero empezar a cuestionarnos por qué sí las cosas pero nosotros, viene de la crítica, pero nosotros ahí ya de la crítica venimos de la innovación, de la ciencia, pero ustedes se quedan solo en la crítica, ahí ya no avanzan más, ustedes solo se quedan de la crítica. Entonces me vas a decir que antes del modernismo no había nada, ustedes fueron los primeros, o sea, la postura que tú estás defendiendo del modernismo fue lo primero que existió en proponer cosas, fue lo primero que existió. ¿O es que criticó también a una anterior oleada? Criticó. Pero al traer la modernidad, trajo ya... criticó más a lo que fue lo que se basaba más en la religión. ¿Solo la religión? ¿Qué más? Solo más en la religión, porque en ese tiempo que dominaba era la religión. Al llegar a la modernidad, se pudo separar la religión con lo que ya era lo científico, porque todo pensaba que era solo la religión, que pasaba eso porque Dios se molestaba, que pasaba... El modernismo pudo diferenciarlo y separarlo, que en la religión solo puede ser algo de una fe nada más, pero todo lo que sucede no es porque que hay algo atrás, que hay un Dios, sino hay algo científico, una razón. Ya, ahora que tocaste, porque no me han dejado cerrar el tema tampoco de lo que es el postmodernismo. Porque yo quiero decir de que obviamente critica los grandes relatos, como se estaba mencionando el capitalismo, el marxismo, como para decir como énfasis a la gente de que tal vez pueda creer de que cuando se critica algo solo se está criticando lo bueno. O mejor dicho, lo que ya está instaurado. El marxismo no está instaurado como tal, y se critica, o por lo menos desde el punto de vista postmodernista, se está criticando fuertemente el marxismo, y no es una ola, masiva, para que se entienda. Mundialmente, la mayoría de países son capitalistas. También se critica el capitalismo, claro está, porque cada uno de esos pensamientos o ideologías traen un relato debajo del brazo. Por ejemplo, el capitalismo defiende con ansias de que ellos han traído hasta el día de hoy el progreso, la desigualdad y el camino a lo que aspira a ser la cúspide de la sociedad. Y sin eso, nos caemos. Pero el marxismo dice algo que critica el capitalismo, pero también cuenta un relato debajo del brazo. Nos cuenta de que si eliminamos
Si eliminamos todo eso malo que nos trajo el capitalismo, si eliminamos y combatimos a las fuerzas y a las industrias, a los grandes enemigos de los pobres trabajadores, del proletariado, se acabó todo el problema. Y eso no es así. El mundo, y ahí es donde yo vengo a defender a uñas y dientes al posmodernismo, si es que se puede, no es solamente algo crítico, o sea, no es como es el niño criticón que viene a malograrte la fiesta o a malograrte, digamos, el día y te aburre y te cansa porque solamente critica. No, porque claramente estas grandes ideologías o movimientos y pensamientos se abrazan fuertemente de estos relatos para no caer. Entonces ahí viene el problema, porque siempre van a decir, ojo, si me tocas a mí, todo se viene abajo. Si haces algo contra de mí, tú ya eres el... Mi hermano, el posmodernismo critica el tema del marxismo porque la lucha contra las industrias no solamente acabaría con el problema, porque existen muchos más detrás de eso. Hay que ser realistas, de ahí parte el posmodernismo. Hay que ser realistas con la situación en la que estamos. Y ese realismo nos viene tomando ahorita a todos en frío, porque nuestro propio país ahorita, el Perú, ¿en qué situación estamos viviendo? En una situación de progresismo, de avance, en una situación en la que realmente estamos apuntando a crecer, porque ojo, que tú me estás hablando de que solamente criticamos, o solamente critica el posmodernismo, de ahí no se pasa más. pero ojo, que no tiene nada de malo criticar, porque por lo menos si tú estás defendiendo tu postura, que viene de la mano con el capitalismo, que viene de la mano, que viene de la mano con la ciencia y la tecnología y los avances, el Perú tiene esas cosas. Sí. Y ninguno de eso ha eliminado la pobreza extrema, ninguno de eso ha eliminado como tal la real situación en la que estamos viviendo, que es la delincuencia y la criminalidad. Tanto avance y tanta tecnología para que no hayan eliminado, digamos, los problemas más simples. Pero con el posmodernismo se va a solucionar todo eso. Mira, escucha, Esto es lo que ustedes mismos han dicho algo que me parece que es clave. Ustedes partieron de una crítica y luego se fueron desarrollando recién sus soluciones. Aquí estamos planteando primero eliminar esos relatos para poder iniciar a solucionar los problemas. Porque nunca vas a poder, escúchame, nunca vas a poder solucionar un problema en una sociedad si no le quitas esa cosa a la cabeza a las personas de que dejen de creer fielmente a lo que dijo esa postura. O sea, si yo soy liberal, no puedo ni siquiera pensar en tomar una discusión democrática, abierta, con una persona que tal vez tenga ideologías marxistas. Esa idea es la idea cerrada en la que ustedes se basan, porque el modernismo no busca por un momento pensar en nada más que en la estatización, o sea, en la estabilidad a la que ustedes llaman. Yo pienso que simplemente es un estancamiento. Ustedes no quieren que nadie les toque nada y que nadie les critique nada. Y de ahí ya no hay un avance. Todo se parte siempre de la crítica y luego se van planteando las soluciones. ¿Cómo es que vamos a iniciar una nueva transformación, de una nueva sociedad, de una nueva generación? Si es que para empezar, esta gente, las personas, siguen estos pensamientos de manera tal vez fanaticadamente alocada, porque es la manera en cómo lo siguen, como si fuesen fanáticos, y no se ponen a pensar y a razonar. Y ustedes que defienden esa ideología de la razón, deberían estar del lado también de la crítica, porque como vuelvo a decir, y yo me aferro, la crítica es parte de la razón. Sí. Uno se cuestiona todo y uno critica todo para poder empezar a resolver los problemas. Si tú me hablaste del tema de la religión, que me parece muy bien, de hecho, también vamos a hablar de que tu misma postura modernista también ha logrado encontrar un camino religioso, porque actualmente varias de esas bases modernistas tienen discursos de religiosidad. Por ejemplo, ser conservadores viene de la mano con lo religioso, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que ustedes tienen hasta el día de hoy. Por eso es que temas como el aborto, como los
géneros que existen actualmente, que puede ser, no sé, la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, etcétera, etcétera, no pueden ser válidos porque siempre lo van a cuestionar desde ese punto también, desde el punto religioso, aunque ustedes digan que no, ha disminuido de la edad media, sí, por supuesto, ustedes hicieron ese gran cambio, sí, claro que sí, nadie critica, nadie quita eso de la historia, pero lo que no nos podemos estancar es pensar que ustedes son todo y van a ser todo de aquí al futuro. No sé qué tanto más puedas defender tú la postura modernista. Yo creo que vamos a ver. Ya, mira, bueno, pues tú me estás diciendo que la modernidad tiene los relatos, ¿cómo dijiste? tiene lo grande, bueno, Los la grandes- modernidad critica los grandes relatos. Ya, los grandes relatos, ya. Está bien. Usted está diciendo que debería cambiarse eso, ¿no? Yo digo que sí. Ya. Para empezar, eso de las personas. Pero mira, para empezar, ustedes, Quitar eso. aparte que critican, cambian cada rato de versión. No tienen una versión. No ¿Cuál tienen- es el cambio cada rato de versión que según tú? Hablamos, digamos, que en las marchas, como los géneros, Ajá. cada rato paran cambiando, agregando más cosas. ¿Cambiando o innovando? ¿Cambiando o innovando? Van agregando más O cosas. sea, eliminaron lo anterior. Quieren agregar más cosas que no tienen Agregar, sentido. que es Sí, diferente. quieren agregar algo que ya se está pasando, algo que no es algo científico ya. Pero tú estás basando solamente la ciencia como una verdad objetiva, como es la total verdad, es lo único que puede existir. Y hay muchas cosas que suceden, o sea, sin irnos tanto de la mano, ¿no? Pero hay muchas cosas que suceden que no se explican ni científicamente, entonces yo no entiendo en qué estás cayendo tú, porque mira, tú estás defendiendo eso y lo entiendo, es objetivo pensar de que creer en la ciencia o ir de la mano de la ciencia te va a dar, digamos, los resultados más cercanos a la verdad. Pero ustedes al decir eso y al cerrarse solamente en eso, están rechazando posturas como de que la idea de que el conocimiento también depende, por ejemplo, del lenguaje, depende de algunos paradigmas que existen, depende de contextos de poder, porque si la ciencia fuese totalitaria, la historia, que es una rama de la ciencia, se contaría universalmente. Y ahí donde yo voy a tomar una frase que a mí me parece que sí colinda y que sí es real, que es: la historia a veces la cuentan lo que lo ganan. A veces el que gana una batalla o el que gana una guerra es el que cuenta la historia a su modo y a su manera. Si los nazis hubiesen ganado Ya. a la fuerza que se unió de los Estados Unidos y los demás países aliados, los nazis nos hubiesen contado la historia desde su punto de vista. Y ahí es donde tú te estás yendo a pique, porque si tú vas a decirme que solo con basarme en cosas de la ciencia ya estoy acercándome a la verdad, entonces ahí estamos fallando. Porque la historia, por ejemplo, como te vuelvo a decir, es ciencia, es parte de la ciencia, es una ciencia, tiene diferentes puntos de vista y no son objetivos totalmente, sino a veces si una fuerza te trae un relato con evidencias, sus pruebas y sus anécdotas, te van a, digamos, que influenciar a que le puedas creer y decir, bueno, no, sí, tienen razón. Realmente, los Estados Unidos y su ejército, que siempre normalmente se pintan como los grandes héroes, los salvadores de la libertad, y los mismos Estados Unidos hasta el día de hoy mantienen esa postura. Son el país que más ciencia tiene, porque tiene muy grandes avances tecnológicos. Claro que se queda un poco atrás en comparación de China, ¿no? Por ejemplo, pero son grandes potencias, no pueden negar eso. Y cumple todos los requisitos de ser un país modernista. ¿Es conservador con algunas cosas? Sí. Pero tiene sus avances tecnológicos, sí. ¿No descarta la ciencia? No lo descarta para nada, al contrario, la abraza muy fuertemente. Y también, por supuesto, es que creen en que son la única herramienta para poder crecer o llevar un país arriba. Pero realmente, cuando tú vas y entras a ese país y ves la situación que están pasando la mayoría de personas, que es a donde nosotros nos basamos, en dejar de lado esos mitos y esos pensamientos que creen que lo resuelven todo, cuando en realidad no es así. A eso voy. Vas a ese país y encuentras tiroteos en las escuelas y los niños son asesinados.
¿Dónde hay un avance en la ciencia que ha avanzado tanto en diferentes estudios y ramas de la psicología para poder prevenir ese tipo de cosas? ¿Dónde está? ¿Dónde se aplica esto en un país tan modernista como los Estados Unidos? Y como te vuelvo a decir, el relato clásico del que el ejército estadounidense es el héroe, es mentira, porque vemos en otros países cómo atacan, cómo abusan de su poder y cómo quieren aprovechar ese relato que ya está plasmado en nosotros para que nunca jamás los critiquemos. Y que pueden bombardear ciudades y nadie les va a decir nada. Y que pueden matar niños y nadie les va a decir nada. Y que sus propios soldados pueden abusar de mujeres y nadie les va a decir nada. Porque son los héroes. Eso ya está marcado en una historia que ellos nos han decidido contar. Con eso no estoy diciendo de que los nazis se salvan. Por supuesto que no. Hay evidencias. Pero se enfocaron demasiado en las evidencias en contra de los nazis y dejaron de lado a los otros. Y si nos basamos aquí en el Perú, también pasa lo mismo. Si nos vamos a los años 90, que no fue hace mucho, se cuenta un relato muy clásico de que el gobierno, el Estado peruano fue el grande que combatió, el único, el siempre correcto, el que nos salvó del terrorismo. Perdonen, pero si nos basamos en las pruebas y que son evidencias y que es algo científico, porque estamos basándonos en pruebas y en evidencias, no es así tal cual. No es tal cual como al inicio nos contaron, porque se fueron descubriendo cosas que contradicieron esa misma postura. La historia hubiese cambiado si nunca se hubiese revelado toda la corrupción que hubo en esas épocas. No sé si me equivoco, pero yo creo que no. Un destape como el video, la de videos, donde se ve al congresista Coury, donde le compran con fajos de billetes para que se una al partido del Estado, al partido oficialista, cuando antes era parte de los críticos del gobierno, demuestran de que esa historia que nos estaban vendiendo en esa época era falsa, era mentira, se cae. Esos mitos son los que nosotros criticamos, son mitos. No nos podemos aferrar a los mitos, no nos podemos aferrar a esas frasecitas, a esos relatos, en donde solamente existe eso y no hay nada más. Eso es a lo que yo voy. Despinchar el globo en el que muchos viven, en el que esa es mi verdad, esa es la verdad, yo vivo en esta verdad y siempre va a ser verdad hasta el día que yo me muera. Yo digo, pobres esas personas, la verdad. Pobres, muy pobres, la verdad. Me dan mucha lástima. Porque no son capaces de cuestionarse nada, ya no son capaces de criticar nada, porque le tienen miedo a la crítica, porque creen que con criticar ya están diciendo o están haciendo algo malo. Y no es así, no es así para nada. Ya, mira, yo voy a explicar. Tú estás comparando ya Estados Unidos con modernidad, ya, está bien. Con lo cual, también antiguamente la gente, cuando inició la modernidad, que también inició con el colonialismo, que ya para entrar en el tema central, es que la gente lo relacionó de pensar que era lo mismo. Con lo mismo, tú lo mismo estás haciendo con Estados Unidos. Estás diciendo que lo que disparan los colegios, que todo lo que tú has dicho, no es técnicamente modernidad. Modernidad se basa en el progreso, en la ciencia y en los derechos humanos. O sea, ya si cada país lo utiliza de una forma que en verdad la modernidad no se está basando, ya, porque colonialidad... lo de colonial. Colonial, perdón. Lo de colonial. Colonial trajo modernidad a otros países, o digamos a pueblos, como acá en Perú. Lo colonial, estás hablando. Lo de colonial. Trajo también la modernidad. No sé qué tanto, porque lo de colonial simplemente es una crítica, acuérdate. Era una crítica... Los colonizadores, que cuando vinieron acá... Lapsus brutus. Trajeron, que también sería la modernidad en ese tiempo. Entonces, ellos utilizaron mal lo que sería la modernidad, porque ellos lo utilizaron solo para esclavizar, para dominar y para apropiarse de las tierras. Pero en verdad la modernidad lo que quiere es un progreso, seguir innovando en la ciencia. La modernidad, como tú dices, no se queda, sino aprende ese error y quiere seguir mejorándose. Y para el bien de una sociedad también, porque por ejemplo, como se está avanzando en el Perú varias cosas
que se han implementado todo por el... como la modernidad sigue medicina, desarrollándose. tecnología, y en varios pueblos se ven, ¿no? Ajá. en los distritos, en las ciudades. Y o sea, no sé por qué criticarlo tanto, ¿no? Porque si hablamos sobre, si me dices de que ustedes que critican los mayores relatos, o sea, entonces sería que cada uno tenga sus propios pensamientos y esto crearía un desorden. Entonces, y claro, no entonces- se podría construir acuerdos o leyes justas. Y o sea, siempre la modernidad va a estar y va a estar como, podría ser como base para una base compartida de principios y que siempre va a estar presente para al menos tener orden. Esa palabrita, me encanta esa palabrita. Sobre ¿Cuál? todo porque estamos en un debate y yo creo que es hora de disparar un poco los puntos tal vez más débiles del oponente. Y en este caso me parece interesantísimo esa frase que has dicho. El tema de el orden, de que no esté desordenado todo. En eso se están basando ustedes. De que sin esos grandes relatos no habría orden en una sociedad. Sí. Yo creo que la gente se confunde en el término orden con simplemente imposición. Orden también viene de la mano con dictaduras, por si acaso. Y orden viene de la mano también con un simple fetichismo al que no te quiten nada y al que no te muevan nada y que las cosas se queden tal cual están. Como vuelvo a decir, simplemente se están aferrando a una idea, y perdón, pero se están aferrando a la idea de no me toques nada, no me muevas nada, que la vas a fregar. No me muevas nada porque me estás malogrando mi progreso. Y ese canto, que se puede ver el progreso. y ese canto, El progreso se puede ver, la ciencia está cada rato, sigue evolucionando. pero hace rato también mencionaste algo también que me parece interesantísimo, porque ¿Cuál? estamos partiendo nosotros de un tema del cual ya hemos hablado en este canal, por cierto. Vayan a ver los otros 3 videos que tenemos, 2 en los que hablamos del tema y otro en donde hablamos de una entrevista que me parece algo interesante, la verdad. Véanlo, son 3 videos buenísimos y denle su like, denle suscribida, por favor, no se olviden. Pero hemos hablado de lo de colonial, y el de colonial critica la postura colonialista que tú has defendido hace un ratito, y ahorita te voy a decir cuál es lo que has dicho, qué es lo que has dicho. El de colonial también habla de que ¿por qué criticar lo que trajo la colonia? Si técnicamente cuando nos trajeron la colonia hemos avanzado, sí, porque antes de eso éramos, por ejemplo, aquí en Perú, el gran imperio incaico. En partes como México era el gran imperio azteca, y en otras diversas partes que no eran Europa eran otras culturas que no eran obviamente tan civilizadas, ni tampoco eran tan avanzadas, ni tampoco creían en tantas cosas que no eran tonterías como el cerro y el agua y el sol como dioses. Si nos vamos a basar en ese tipo de historias, si nos vamos a basar en ese tipo de posturas, iniciando y comenzando a hablar de que el colonialismo nos trajo avances y utilizó, como tú dices, la modernidad, pero de mala manera, me parece algo súbitamente maligno, algo denigrante, algo tan derrochador de lo que yo tanto personalmente reniego, que me parece que es una actitud demasiada pedante, porque hay que ser demasiado pedante y hay que ser demasiado, te podría decir que hasta narcisista, para creer que lo único que tú estás diciendo y defendiendo es simplemente lo correcto. Señores, hay que incluso cuestionarnos lo que nosotros mismos estamos haciendo, porque el posmodernismo, si empieza a tener algún tipo de relato gigantesco, también es hora de observarlo, también sería hora de observarlo y criticarlo, porque la idea si al final es no generar que las masas se vuelvan masas, porque las masas no funcionan para que avance el país, solamente para que funcione el sistema en el cual estamos viviendo y para que no caiga. Esa es la realidad. No estamos viendo otro lado, no estamos siendo objetivos, nos estamos yendo fuera de la objetividad, nos estamos volviendo simples subjetivistas del gran cuento que nos han vendido desde siempre, que es de que si tú vienes ahora con esas olas de ser molestoso, de venir solamente a criticarme, entonces tú te estás
yendo en contra del progresismo y de los avances, entonces ahora deja la tele de lado, deja la computadora de lado, porque eso lo trajo nosotros, lo hemos traído el modernismo. Que por ahí he escuchado algunos relatos así. Cuando alguien critica eso, ya salta uno que otro a decir, entonces tú que andas viendo en el cine películas del universo de Marvel, que andas viendo películas de tal, que eso son cosas que nos trajo las grandes empresas, tú no apoyas eso. No, es que no apoyamos eso. Es un tema simplemente de que también hay críticas para que eso deje de ser algo que esté en la cabecita de todas las personas y que la gente se empiece a cuestionar y decir, a ver, sí, ¿está bien lo que estamos haciendo? No, no del todo. Entonces, ¿qué es lo no del todo que estamos haciendo bien? Hay que cambiarlo, porque afectan al resto. Si tú me dices que el colonialismo nos trajo cosas buenas, porque el modernismo eso es lo que trae, pero hizo cosas malas también, entonces estamos mal, señores, porque no puedes hacer algo bueno y malo y esconder lo malo debajo del asiento y decir, miren lo bueno, ¿ah? Por favor, solo miren lo bueno, que lo bueno es lo único que sirve y lo bueno es lo único que nos da de comer. No, también hay que ver lo que está debajo de la mesa y hay que ver mucho de lo que está debajo de la mesa, porque el colonialismo también trajo esclavitud, diferencias sociales, racismo, machismo empedernido y una gran ola de problemas que hasta el día de hoy muchos países siguen pagando. Es el tema de, a mí no me muevas ni me cambies nada, como vuelvo a decir. La última vez que no se lo cambie. Sí, ustedes cada rato paran cambiando. Entonces, te vuelvo a preguntar. Dime tú qué es lo que tanto Escúchame. nosotros estamos cambiando. ¿Qué es lo que hemos cambiado de nosotros? Mira, tú me acabas de decir que deberíamos eliminar los grandes relatos, ¿verdad? Sí. Ya. Si eliminamos eso, no sería, o sea, la pregunta sería ¿quién tiene razón, quién no tiene razón? ¿No había un caos? ¿No había un desorden? Tú estás definiendo el caos con el raciocinio. Tú estás uniendo el caos con el Yo raciocinio. estoy hablando de los grandes relatos. Criticar los grandes relatos es empezar a razonar y a dejar de vivir en la burbuja en la que te están manejando. Eso es el posmodernismo. Que por lo menos dicen, señor, por si acaso, usted tiene cerebro, usted piensa, usted también tiene derecho a hablar. Si usted está viendo algo injusto, comuníquelo, es lo mínimo. No me puedes simplemente contar desde tu punto de vista, bien cómodo, ¿no? Porque de muchas personas, incluyéndome, tenemos una gran comodidad, por ejemplo en nuestra capital en Lima, de tener una postura modernista. Yo simplemente me podría sentar de brazos cruzados, tengo un colchón económico porque tengo mis padres que me apoyan económicamente, entonces podría simplemente sentirme feliz y alegre y decir, ¿para qué criticar si yo vivo bien? Y mi círculo social, la mayoría, vive bien y viven felices. Yo no he visto nada malo, pero como te digo, hay que ver lo que está debajo de la mesa. Lo que se cuenta, no, porque lo que se cuenta es en donde vivimos nosotros. Nosotros vivimos en base a un relato que siempre se nos ha contado de que si nosotros salimos todos los días a ejercer, no sé, ir a laburar o ir a estudiar, con eso ya cumpliste tu rol en la sociedad, no puedes hacer nada más. Cuando existe la recreación, casi no hay tiempo para la mayoría de personas que hacen esas dos cosas. Pero según tu pensamiento, empezar a criticar y a cuestionarte ese tipo de cosas es generar caos. Eso es un peligro, es grave. Para mí me parece gravísimo lo que estás diciendo, porque ¿cómo va a ser caótico empezar a pensar y empezar a razonar y empezar a cuestionarte esas cosas? Yo no entiendo. Sobre todo porque tú has nacido de ahí, o por lo menos la postura, perdón que lo diga así, pero la postura que tú estás defendiendo nació de ahí, nació de la crítica y nació de empezar a decir, hola, por si acaso, Dios no es el único que dictamina qué es lo que dices. Y ojo, por si acaso, porque hay muchas personas que de ahí se pararon y dijeron, ya no soy religioso, pero hay otra gente que dijeron, sí, soy religioso, pero me empiezo a cuestionar si realmente todo lo que dice la religión es cierto. Y ahí es donde empezaron a cuestionarse y a decir, a ver, hay cosas que no son ciertas, que no todo lo que la religión nos dijo es cierto. ¿Por qué? Porque hay que empezar a preguntarnos, ¿quién fue quien escribió ese gran libro que actualmente es muy conocido, que es la Biblia? Tengo una pregunta, ¿esa no es la razón? ¿Eso no es lo que trajo la modernidad?
Pero estoy criticando también esos grandes relatos que tú estás trayendo, y tú me estás diciendo que empezar a criticar y empezar a cuestionarse es caótico y es generar desorden y es generar un caos en la sociedad. Entonces, total, si estás a favor del razonamiento y de la cuestión, o simplemente porque te cuestionan y te critican a ti, ahí sí está mal, o critican la modernidad, ahí sí está mal. Mira, Porque hasta ahora no encuentro, o no me dices algo contundente como para yo poder entenderte, como para yo poder realmente entender qué es lo que estás tratando de decir. Realmente no encuentro, porque simplemente estás diciendo, estás mal porque me estás criticando a mí, yo que he traído tanto progreso. Y te estoy volviendo a decir, te estoy trayendo ahorita a la mesa que la modernidad y el progreso ha venido de la mano con un montón de cosas malas que ustedes dicen que no es cierto. Porque el relato grande que yo estoy criticando es de que ustedes dicen, hay progresismo, es avance, y es mejora. Pero desde hace bastantes años, donde supuestamente mejora, se ve como otra gente no está mejorando y no ha mejorado. ¿Por qué será? Eso es a donde voy. Hay que criticar, hay que empezar a rebuscar qué es lo que está afectando eso. Pero si te vas a sentar de brazos cruzados a decir, no me muevan nada porque yo vivo feliz en mi casa, con mis cosas, comiendo en la mañana y en la tarde y en la noche, cuando hay personas que no tienen nada que comer. Ese es un relato que ustedes cuentan libremente y que es mentira y es falso y se revienta fácilmente porque dices, papito, estamos en una realidad en donde la gente no vive así, no vive como te han dicho que deberían vivir o como supuestamente viven. Es mentira. Ahora, según tú, sigues aferrándote a la idea de que si yo empiezo, o si la postura posmodernista empieza a hacer eso, es simplemente generar caos por generar caos. Dime tú, ¿de qué otra manera puedes defender tu postura? en verdad no hay otra, pero dime tú, entonces, si la modernidad trae, o sea, si tú estás diciendo que el desarrollo, eso trajo caos, todo lo demás, entonces dime, ¿cuál es la solución que hace el postmodernismo? Te puedo citar a unos personajes. Te voy a citar a uno. Lyotard. Ya. Lyotard, de ahí donde me estoy basando básicamente todo lo que estoy diciendo ahorita. Estoy diciendo que la incredulidad a los metarrelatos, porque es importante acusar, ¿no?, a muchas esferas grandes, incluyendo lo de colonial, porque lo de colonial no solamente hay cosas parecidas con el posmodernismo, porque parece que sí, ¿no? Pareciera que solamente hay cosas parecidas porque criticamos una gran ola gigantesca que nos está aplastando. No, porque también vamos a criticar lo de colonial. ¿Por qué? Porque lo de colonial también nos trae un metarrelato. Mantener el pensamiento de que vamos a tener esa presunción de que nosotros somos moralistas y nosotros somos políticamente correctos universalmente y nosotros le traemos a la mesa la verdadera justicia social. ¿Realmente es así? Hay que reconocer que no existe un progreso. Yo en eso me estoy basando. Y si vamos a hablar... ¿No hay un progreso? ¿Cómo que no hay un progreso? Ahí es donde te estoy hablando. Tú estás diciendo que hay un progreso universal y global. Ese es el relato simple. Y yo lo estoy criticando y desinflando porque te estoy mostrando desde hace rato que no es cierto. Que hay mucha gente que no vive en ese progreso y no es porque no quiera, porque es un pensamiento muy estúpido de mucha gente que piensa y dice, el pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque quiere. Es el relato o es la frase más arrogante y más dañina que he visto, porque claro, desde una comodidad es fácil decir que el pobre es pobre porque quiere, cuando realmente no es así. Muchas veces se basa en cómo está rodeado y cómo es su contexto, si realmente puede salir de la pobreza o no. Y no, en muchos casos no, por eso se sigue viendo mucha gente pobre, mucha gente que no tiene nada para sustentar su vida, y no tiene nada para solventarse los gastos del día a día, como son las comidas, y tienen que recurrir a lo más bajo que tiene nuestra sociedad, ¿no? Como mujeres que salen a prostituirse, como niños que salen a vender caramelos y se arriesgan a cualquier tipo de cosa terrible que pueda pasar en las calles con tanto enfermo afuera, en donde podemos ver cómo muchas personas, con tal de darle pan al que pueda, o a su familia, o al que sea al que tenga cargo, tienen la necesidad de robar
que no es una justificación, pero es esclarecer que eso existe y es una realidad, que si no te tocó, chévere, ¿no? Si no te tocó, bacán. Si no te tocó, increíble. Un aplauso para todos nosotros, que felizmente vivimos muy cómodamente, pero que eso no nos quite de lado el hecho de que podemos criticar. Hay que acusar todos esos discursos para poder empezar a generar un gran cambio. Es lo único que estoy diciendo. ¿Cuál es ese gran cambio? Desde hace rato vengo diciendo de que, por ejemplo, desinflar una idea de que el progreso solamente viene de la mano con el avance tecnológico, la ciencia. ¿Eso no es verdad? No es verdad. ¿Cuál es la verdad entonces? La verdad es de que hay otros puntos de vista que no se tocan dentro de ese discurso, Varios puntos de que vista. que deberían tener mayor relevancia. Por ejemplo, en una situación en la que está el país ahorita, el relato que te están contando, y que seguramente va a ser prueba y evidencia científica que te van a contar de aquí en unos años, es de que el presidente José Gerí, el que transicionó del presidente del Congreso para ser presidente interino de la República, es un presidente que, digamos, combatió o intentó solucionar algunas cosas. Porque puedes ver fotografías o evidencias así, donde puedes verlo en las cárceles, tomando a los reos y haciendo fotos al estilo Bukele, y donde nadie ya se empieza a cuestionar nada, porque ya vivió en ese relato de la mentira, del que hacer eso, actuar de esta manera y de estas tales formas es progresar. Si tú empiezas a criticar al presidente, no quieres progresar, no quieres eliminar la delincuencia. Si nos cuestionamos, podemos ver que en su hoja de vida del señor presidente de la República se encuentra una acusación de violación de una mujer. Y si vemos su hoja de vida del señor presidente de la República, el presidente interino actualmente, podemos ver cómo tiene publicaciones en una página, una red social como Twitter, hoy X, conocido así, en donde hace evidencia de que tiene unas cosas muy raras, ¿no? Con el tema de las mujeres. Porque hablar de que lo que más te gusta en una fiesta infantil son las animadoras, cuando en la mayoría de casos son menores de edad, eso es algo muy peligroso y es algo muy fuerte. Pero el gran relato que te van a contar de aquí en unos años es que José Gerí trató de solucionar las cosas. Es que trató de eliminar la delincuencia. Una persona que ha sido acusada de violentar sexualmente a otra persona y que su caso simplemente se archivó, ¿te va a ayudar a eliminar la delincuencia? Sí, él es parte de la delincuencia, es parte de la ola criminal. Su propio partido, Somos Perú, no se quedó atrás. Ha sido parte de las grandes bancadas que han apoyado a una presidenta que tiene acusaciones por haber muertos en una manifestación que ella misma direccionó para que le metieran bala. ¿Dónde tú encuentras ahí que el avance, el progreso? Estamos hablando de un Perú del 2025, ¿eh? Ya hemos pasado la etapa de inicio de la República, ya hemos pasado la etapa del virreinato y parece que las cosas no cambian. No hay mucho progreso que digamos, o no hay mucho progreso que digamos para algunas personas o para algunas esferas, o para algunas clases sociales, si lo quieres ver así. A eso yo voy. ¿Es una gran mentira? Por supuesto que es una gran mentira. ¿Quiénes son las únicas familias que se enriquecen? Las grandes familias, y tienen muchas investigaciones. Este es un libro en donde habla del caso del 2 veces presidente de la República, un presidente que fue elegido 2 veces democráticamente por los ciudadanos, Alan García Pérez, que para poder relacionarlo con este tema podría decir de que es un hombre que cumple las características del que se despertó de la burbuja, o al contrario, que se encerró en una burbuja de una mentira grande, porque Alan García primero inició su primer gobierno con un canto de que vamos a ir en contra del imperialismo y vamos a dejar de pagar la deuda externa y vamos a eliminar todo eso y vamos a darle plata a los pobres porque es la manera fácil de solucionar los problemas, porque esa es la manera de solucionar la pobreza en el Perú. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en el gobierno de Alan García? ¿No se nos vino abajo toda la economía?
¿Qué pasó en su segundo gobierno? Dejó de lado ese discurso y se pasó al lado del modernismo. Empezó a abrazar esos aires de capitalista, abrazar la derecha como si fuese su cuna, como si fuese el lugar de donde nació. Alan García Pérez, nacido de un partido aprista, netamente izquierdista, en contra de un gobierno que los perseguía, asesinaban a apristas. Cuando Aya de la Torre fundó ese partido en México y luego vino acá al Perú, los perseguían, eran perseguidos políticos. Y Alan García más tarde hizo pacto con ese mismo presidente. Y Alan García fue el mismo que utilizando los medios como presidente y utilizando todos sus poderes, el mismo que se decidió enriquecer. Acá hay una hoja que habla acerca de que el hombre se compró una propiedad que costó $170,000. Un hombre que venía cargando un discurso de vamos a resolver los problemas. Y en su segundo gobierno, ¿qué hizo el señor? Se enriqueció mucho más. En su segundo gobierno, ¿acaso no se vinieron más casos como el de los trenes de la línea 1? Es algo que lo pueden ver, no es necesario que se explique, ya muchas personas lo han tocado, pero me parece interesante que lo toquemos, que lo pongamos en la mesa, porque no me puedes venir a contar relatos y no me puedes venir a contar, me parece que estupideces, pues, ¿no? Porque ya estamos llegando a ese nivel, pues, al decir que sí es progresismo, que sí hay avances, y si yo digo que no hay avances, como que no, sí, no hay avances, por supuesto que no. Bueno, avances para ellos, sí, seguramente. Los García, los Fujimori, ¿no? Los Añaño, los Graña y Montero, ellos siempre se van a seguir enriqueciendo. Por supuesto que para ellos el modernismo debe ser algo bonito y hermoso y defendible completamente, porque ellos vienen de la mano con todo eso. Sus empresas tienen muchos avances tecnológicos, pero el resto de la gente vive en lo mismo y hasta peor en algunos casos. Eso no es progresismo, eso no es avance. Bueno, creo que ya estamos extendiendo los minutos, creo que ya se pasó. Bueno, ahora sí llegamos al fin del debate, donde hemos podido escuchar dos distintos pensamientos acerca del tema que es lo decolonial. Hemos visto sobre el pensamiento modernista, que más se basa en la razón, la ciencia, el progreso y las ideas universales. Y también el pensamiento postmodernista, que más se basa en criticar y atacar los grandes relatos. Y nada, gracias por escucharnos, ¿no? Por quedarse en todo el video. Bueno, sí, gente, la verdad, muchas gracias otra vez por el tema de ver los videos, darle like, como les digo, denle una suscribida al canal, denle like a este video, está muy interesante, es muy bonito, nos hemos esforzado un poco al encontrar un poco de la información que ustedes han podido ver en este debate, nuestras posturas, la hemos defendido hasta el último momento. Ellos con el lado modernista y yo con el lado postmodernista. Y ustedes son los que van a decidir quién ganó en este debate, o si hay un empate, o si hay más cosas a profundizar. Son libres de opinar, son libres de poder decir qué es lo que sucederá, y son libres también de poder cuestionarse. Nunca dejen de cuestionarse. Comenten si desean comentar, compártanlo con sus conocidos y sus amigos, y creo que eso sería todo, la verdad. Muchas gracias, estamos muy agradecidos, así que nos vamos.